El doblaje latino de Goblin Slayer se estrenó hace ya un rato en Crunchyroll y hasta apenas tuve la oportunidad de verlo, así que decidí hacerle este video. Diría que es un doblaje que tiene varias cosas para alejarte, al menos en los primeros dos capítulos, pero después termina por corregir gran parte de las cosas que no me terminaron de agradar y que pueden alejar a varios. Pero bueno, sin nada más que aclarar, vayamos con las generalidades. Este doblaje fue hecho en México. Goblin Slayer es interpretado por Abraham Castillo, quien también nació la voz de Take Hiraku en Tokyo Ghoul. Parece que aún puedes hablar. Tienes suerte. Bebe, esto aliviará tu dolor. Se multiplican muy rápido. Si esperábamos más, habría habido 50 duendes y habrían atacado. Tuvieron mucha suerte. Los duendes son seres rencorosos de por vida. Los sobrevivientes aprenden de sus errores y se adaptan. La sacerdotisa es interpretada por Lucía Suárez, quien también nació la voz de Hestia en Danmachi. Sí, señorita. Ahora que por fin soy una adulta independiente, quiero dedicarme a brindarles ayuda a otros aventureros. ¿Eso significa que soy una novata? De acuerdo, iré. Solo si creen que puedo ayudarles. Oigan, ¿están seguros de entrar aquí? Porque entramos como si nada. Yo creo que deberíamos volver y prepararnos más. Y la elfa arquera es interpretada por Valeria Tavera. Ella también nació la voz de Terza en Mushoku Tensei. Así no, Orc-Ball. Me enteré de que estaba en este lugar. Los enanos son muy inútiles, son tercos y muy intolerantes. Siempre creen tener la razón. Claro que no. ¿Así que tú eres el famoso Orc-Ball? Pues la verdad no lo pareces. ¡Ay, qué gracioso! Te ves mucho más viejo, o al menos con esa cara de anciano quieres lucir más sabio. Ahora sí, dejando de lado las generalidades, vayamos con el doblaje. Creo que esta es una de esas series en las que, al igual que con muchas que son bastante populares, termina por dividir una parte de la audiencia. Más que nada porque cada uno se hace un cast, pero sobre todo porque existen personajes que se quedan bastante grabados en los oídos, en este caso el Goblin Slayer. Antes comentaba que el doblaje en sus primeros dos capítulos tiene cosas que te pueden llegar a alejar, y es que lo primero que me llamó la atención es que sí, la voz del Slayer no suena tan grave como en la versión original. Pero cuando lo vemos en el capítulo 1 y solo dice cosas como sí, no, y en general hasta antes de que tenga un diálogo un poco más largo, más allá de algunas cuantas expresiones y contestaciones monosilábicas, me dio la impresión de que el filtro cuando tiene puesto el casco era mucho, como si lo hubieran puesto dos veces. Cuando llegué a pensar que este debía sonar más como el de Denji de Chainsaw Man, el cual es exclusivo de la versión en español, pero se amolda a lo que el doblaje requiere. Por ejemplo, cuando Denji tiene un monólogo largo, solo se escucha al principio y al final de las oraciones. El efecto no está tan presente como tiene frases largas, de hecho hay incluso momentos en los que parece que no lo tiene. Pero el filtro del Goblin Slayer parece que solo se escucha particularmente marcado en el primer capítulo, en sus primeras escenas. Posteriormente, cuando lo podemos escuchar intentar entablar una conversación un poco más larga en la que sus contestaciones dejan de ser monosilábicas, nos damos cuenta de que su filtro en realidad funciona así, como el de Denji. Pero de buenas a primeras puede que lo escuches y no te termine de convencer, aunque puedes notar cómo es que este funciona con el pasar de los capítulos. Con respecto a su voz sin casco, sí, yo sé que en la versión original el personaje tiene una voz más grave que en su versión en latino, ya que en esta se inclinaron porque este sonara más serio en general. Su voz sí es grave, pero no es tan imponente por llamarlo de alguna manera. En ese sentido, creo que el acercamiento que le dio la versión en español tuvo que ver más con la edad del personaje, ya que en capítulos posteriores cuando lo podemos ver hablar con la mujer de los ojos vendados, pues su voz no crea una disonancia con respecto a cómo se ve, pero sobre todo con la edad que en teoría tiene. Puede que este cambio sea el que menos le guste a varios, a mí personalmente no me disgustó, pero entendiendo que ese acercamiento es distinto a la versión original, además de que tener una voz igual a la japonesa me hubiera causado conflicto cuando llegamos a ver al Slayer sin su armadura. Pero a ver, algo que sí me causó conflicto en particular tiene que ver con algunos términos. En primera, el término goblin lo traducen como duende, y todo bien hasta ahí, pero nadie más utiliza el término goblin. A las criaturas verdes todo el tiempo se les dice duendes, pareciera que solo la usan para el Goblin Slayer. Esto evidentemente se hizo para que pues se mantuviera el mote de Goblin Slayer intacto, pero creo que no hubiera estado mal en ese caso que se fuera un poco más congruente y el término Goblin se usara todo el tiempo. Aunque a ver, dentro de la lógica del propio doblaje llega a tener algo de sentido, o bueno, eso es lo que quiero creer, me explico. En el capítulo 1 cuando vemos al equipo que termina masacrado entrar a la cueva, vemos a un sujeto que porta una espada, y dice que quiere matar dragones o a un gran dragón, y pronuncia dragón así, como en español. Aunque después dice que se quiere convertir en un Dragon Slayer, pronunciando dragón de una manera más cercana a como lo harían en inglés. Así que tomando eso llega a tener sentido que algunas cosas se pronuncien en inglés y otras en español, pero dándonos una visita a la versión en castellano, en esa versión no tradujeron el término Goblin, y en España traducen todo, así que me hubiera gustado que se hubiera quedado en inglés, no lo hubiera visto o escuchado ningún problema.
Y ahora que hablo del primer capítulo, o bueno, siguiendo con este, una de las cosas que más me llamó la atención es que se usan palabras como mierda, hijo de perra y demás en más de una ocasión, lo cual me agradó bastante, aunque me da curiosidad que cuando la elfa quiere referirse de alguna manera para ofender al Goblin Slayer lo haga como tonto, se me llega a ser algo suave, pero bueno. Dentro del capítulo 1 también podemos darnos cuenta de algo que va a perdurar en todo el doblaje, y es que la sacerdotisa siempre se refiere al Goblin Slayer de usted, agregado el cual me gustó porque de alguna manera denota el respeto que le tiene al personaje y no los pone al mismo nivel. Digo que es un agregado del doblaje porque pues en su versión en inglés no se puede distinguir y por algunos clips en castellano que pude escuchar le habla de tú, así que por eso lo pongo como diferenciador del latino. Siguiendo con ese primer capítulo también podemos escuchar que todos los hechizos, encantamientos y demás se quedaron completamente en inglés, aunque he de admitir que hay veces en las que eso se pronuncian de formas algo distintas, por ejemplo heal a veces se pronuncia así, o directamente como heal, sin ninguna entonación en particular. Esas son parte de las cosas que creo que podrán llegar a alejar a alguien, digo lo de que la sacerdotisa se refiere a usted al Goblin, pues no, pero hay otras cosas que sí, como lo del término Goblin, el filtro, el Slayer y demás cosas. Antes de terminar con el primer capítulo, hay algo que se me hizo curioso, y es que cuando vemos a la sacerdotisa vomitar en latino, se escucha como si nunca abriera la boca para vomitar. Esta espada es muy larga para una cueva. Mientras que en japonés sí se escucha que tiene la boca abierta, y es unas cuantas expresiones que te dan a entender que sí la abrió. Un punto en particular con el doblaje es que este no tiene problemas de audio en las escenas en las que podría tenerlo. Con escenas en donde podría, me refiero a que en más de una ocasión cuando el Slayer empieza a matar goblins, la música se sube de golpe, y a veces en algún que otro enfrentamiento con el grupo intercambian diálogo, parte de la estrategia o algún diálogo suelto. Bueno, pues estos se escuchan bien, y no se pierde con la música de fondo en ningún momento, o bueno, con la música que está en primer plano. Una vez que decidí pasar el capítulo 2 y ver cómo el doblaje evolucionaba o escuchar, había dos cosas que pudieron alejarme. Lo primero es que la voz de la pelirroja cuando es pequeña llega a sonar algo forzada, de hecho por momentos parece que se va a quebrar. Solo la escuchamos al principio del capítulo, pero cuando dice "me alcanzará para algo más grande", se escucha como si se quebrara en cualquier momento. Además, mamá me dio un poco de dinero para que pueda comprar lo que yo quiera en la ciudad. Comprar siempre me hace feliz. ¿Me alcanzará para algo grande? ¿Hay algo que quieras de la ciudad? Y hay una cosa que no me hizo tanto sentido, la pelirroja le dice a su amigo que no le grite, pero el niño no grita, de hecho ella es la que habla particularmente fuerte y agudo. Si bien el chico llega a alzar la voz, aunque no se escucha fuerte, lo hace hasta después de bajar la valla en la que están, no antes. Si quieres te lo compro. No quiero. Debe haber algo, porque... Ya te dije que no quiero nada. ¿Por qué me dices eso? Solo quería comprarte algo, porque sé que nunca has ido a la ciudad. No tenías que gritarme. Ya cállate. En la versión original el diálogo es "no seas malo", el cual tiene un poco más de sentido porque el chico solo estaba siendo grosero en general, ya que no gritaba. A ver, con todo lo anterior no quiero decir que el doblaje no me haya agradado, sí lo hizo, pero digamos que hasta la mitad del capítulo 2, y entendería que cualquier otra persona podría haber dejado el doblaje hasta el capítulo 2 al principio, o incluso desde el 1, no diría que fue una mala experiencia verlo o escucharlo, más bien, pude identificar bastante bien los puntos que no me gustaron, y que después se terminan de corregir. Diría que por mucho lo que más me gustó fue la voz de la sacerdotisa y la de la elfa del arco. Aunque algo que me pasó con este personaje en particular es que siento que muchas veces hay mucho diálogo y cambia el ritmo con el que está hablando, supongo que era para encajar los labios del personaje. No pasa únicamente con ella, pero tampoco es algo que pase tan seguido, solo ocurre en momentos puntuales, aunque cuando pase te vas a dar cuenta rápidamente. Y me parece curioso que ocurre en escenas aleatorias, al menos para mí, ya que cualquiera pensaría que ocurre cuando alguien dice algún encantamiento o algún hechizo, en donde los personajes tienen que hablar rápidamente, pero no ocurre en esos momentos, ocurre en otros. Con respecto al tema de los diálogos, pues este doblaje no tiene alguna referencia o algo así, creo que la historia no lo necesitaba, aunque tampoco se siente un traslado literal de los subtítulos. Un punto que noté es que el doblaje sigue mucho la versión japonesa en todo sentido, y no es algo malo ni nada, solo que me llamó la atención. Con esto me refiero a que no hay expresiones que se agreguen o cosas que se alarguen o algo así. En ese sentido se sigue bastante a la versión japonesa. Para terminar con el tema del Goblin, diría que solo hubo un momento donde su audio sonó algo raro, como si se cortara, o bueno, más bien parece por la forma en la que el personaje estaba hablando en ese momento, me dio la impresión de que iba a decir algo más, pero no.
Ya que en el capítulo 4 cuando dice me juzgaron pareciera que iba a decir algo más al final, pero posteriormente no dice nada. 3. No sé qué es lo que pensaban que iba a hacer. ¿Me juzgaron? Mi única misión es matar duendes. El doblaje en general me agradó, las voces que se agregan con el pasar de los capítulos me gustaron bastante y en general no fue una mala experiencia ni nada así, solo que si pienso que llegas a ver algunos cuantos clips sin ver el doblaje completo o una buena parte de este, puede que te hagas una idea no tan buena del mismo, cuando este termina por ser bastante disfrutable. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.